¿Te imaginas ser asesino en la Edad Media y que tu mayor enemigo no fuera otro asesino, sino el barro, el frío y una daga oxidada? Olvídate de capuchas elegantes y movimientos de parkour. La vida real del asesino medieval era un desastre andante, literalmente. Entre botas que se deshacían con la lluvia y cuerdas que se rompían al escalar, cada misión podía acabar en caída libre, al foso. En este video vamos a desmontar el mito del asesino medieval, cómo vivían, qué comían, qué herramientas usaban y por qué trabajar en esto era casi una condena de muerte, desde las trampas logísticas hasta el dilema moral, pasando por enfermedades, traiciones y clientes que pagaban con gallinas. Vas a ver por qué este oficio era todo menos emocionante. Así que si quieres descubrir el lado más miserable y humano de un trabajo que Hollywood ha idealizado demasiado, este video es para ti. Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios si tú hubieras durado más de una misión. Y ahora sí, sin más dilaciones, empecemos. Hablemos de la vida diaria de estos asesinos, que no es como en las películas, créeme. La cultura pop nos presenta a los asesinos medievales como unos tipos con mucho estilo, con capas y miradas intensas. Pero, spoiler alert, la realidad es más bien una pesadilla. Imagina esto, un día típico de un asesino medieval. Te levantas, no hay café, porque bueno, no existía, y te enfrentas a un mundo donde la escasez es la norma. La comida no es como en un banquete de película, sino más bien como un almuerzo de colegio. Lo que queda y no se ha echado a perder. La vida diaria era dura y no había Instagram para mostrar lo cool que eras después de hacer un trabajo. Al contrario, si no te mataban, te atrapaban y pasabas un buen rato en la cárcel, que no era como un hotel de 5 estrellas, ¿sabes? Y hablemos de la sociedad. Ser un asesino no te ganaba muchos amigos, más bien era como ser el chico raro en la escuela al que todos evitan. La gente te miraba mal y te señalaba como si fueras el protagonista de una serie de terror. No había fans ni autógrafos, solo desprecio y miedo, así que si pensabas que ser un asesino medieval era todo glamour y acción, piénsalo de nuevo. No hay nada de emocionante en tener que estar siempre en la sombra, con el estómago vacío y sin un plan de retiro. Y si creías que el equipo usado era impresionante, tratar a ver lo que realmente tenían. Ahora que sabemos que ser un asesino no es tan glamuroso, echemos un vistazo a su equipo. Hablemos de las armas rudimentarias que tenían en su kit. Primero, tenemos las dagas. Sí, esas pequeñas cuchillas que parecen más útiles para pelar manzanas que para hacer una gran hazaña, aunque en manos de un asesino podían hacer el trabajo. Pero no esperes que fueran muy precisas. Imagina intentar lanzar un dardo con una flecha torcida. Eso era más o menos lo que pasaba con estas armas. Y luego están las espadas. Las espadas. Todo el mundo piensa que son geniales, pero la realidad era que muchas de estas espadas eran de hierro oxidado. Sí, oxidado. Si alguna vez has dejado tu bicicleta afuera bajo la lluvia, sabes exactamente a qué me refiero. Eso no corta nada. La falta de mantenimiento era un gran problema. Un poco de óxido y ya puedes despedirte de tu gran aventura medieval. Usar estas armas era como intentar hacer un asado con una parrilla rota. No va a terminar bien. Hoy en día tenemos armas que son como coches de lujo, rápidas, precisas y confiables. En la época medieval, las armas eran más como un viejo caracol, lentas, oxidadas y con muchas probabilidades de decepcionarte en el momento clave. Así que si la vida era dura, imagina lo que era usar estas herramientas. Un día estás listo para la acción y de repente, sorpresa, tu espada es más un adorno que un arma. Y después de ver su equipo, vamos a descubrir cómo se vestían, o más bien, cómo no se vestían. No te vayas, pero no solo el equipo era decepcionante, la moda también dejaba mucho que desear. Si pensabas que las armas eran un problema, espera a ver lo que llevaban puesto. Los asesinos medievales no eran precisamente los modelos de pasarela de su época. Imagina un abrigo hecho de pieles que ya han visto mejores días, con más manchas que un lienzo de arte contemporáneo. Y no solo eso, sus prendas solían estar confeccionadas con materiales de baja calidad que, para ser sinceros, ni siquiera tu abuela querría reciclar. Era como si cada uno decidiera vestirse con lo que quedaba en el fondo del baúl de los trastos. Y hablemos de higiene. Si creías que un día sin ducharte es un problema, te aseguro que estos tipos podrían dar un nuevo significado a sudor en la espalda. Las duchas eran un lujo que no todos podían permitirse, así que muchos de ellos olían como un día de mercado en pleno verano. Imagínate eso mientras intentas hacer un trabajo sigiloso. El olor no solo era desagradable, podía arruinar toda una misión. No es que quisieran asustar a sus víctimas con un "boo", pero el hedor podría hacer que cualquiera se desmayara antes de darles la oportunidad de ejecutar su plan. Si un asesino medieval se acercaba a ti, lo más probable es que no fuera el miedo a su cuchillo lo que te haría correr, sino el pánico por el olor a cloaca.
Así que, en resumen, el estilo de un asesino medieval era tan atractivo como un plato de comida en mal estado. Y si pensabas que la falta de estilo era lo peor, espera a escuchar sobre su entrenamiento. Vamos a ello. Si pensabas que había un manual para ser un asesino, te llevarías una gran sorpresa. La realidad es que la mayoría de los asesinos medievales aprendían por su cuenta, a base de errores y muchas veces de experiencias bastante traumáticas. Es como si intentaras aprender a cocinar viendo solo programas de televisión, pero en lugar de quemar un soufflé, quemaras la cena de alguien permanentemente. Imagina esto, un novato con un cuchillo, intentando asustar a su primera víctima. Se pone nervioso, tropieza y en vez de ser un héroe oscuro, acaba siendo un chiste en la taberna local. ¿Viste al que se cayó mientras trataba de ser un asesino? Menuda manera de salir de la vida. Sí, los errores eran fatales y no había un profesor para corregirles el tiro. Nadie te decía, oye, si apuntas así, es probable que te lastimes a ti mismo. Y hablando de corregir, la mentoría era un lujo. La competitividad en el mundo del asesinato era feroz. Si querías ser el mejor, tenías que estar dispuesto a aprender a las malas. No había clases, no había exámenes, solo un camino lleno de trampas y espinas. Era como asistir a una escuela donde el único diploma que obtenías era una herida, mientras que su vestimenta era deplorable, su preparación era aún peor. Imagina a un grupo de aspirantes a asesinos, todos compitiendo entre sí y tratando de sobrevivir al día. La única lección que realmente aprendían era que si no te cuidabas, en el siguiente intento podrías terminar en el ataúd en lugar de en la taberna. Así que ya ves, ser un asesino medieval no era un camino fácil ni seguro. Ahora que sabemos cómo se formaban, veamos el terreno donde actuaban: las ciudades medievales. Las ciudades medievales eran un verdadero terreno de juego, pero de esos donde siempre te caes y te haces daño. Primero hablemos del barro. Las calles estaban llenas de lodo, como si alguien hubiera decidido hacer un festival de barro en cada rincón. Un asesino que intentaba moverse sigilosamente podía terminar resbalando y cayendo de bruces en plena misión. Eso no es precisamente el mejor modo de pasar desapercibido. Y luego estaban esas calles estrechas, como pasillos de un apartamento pequeño. Si te encontrabas con alguien en la esquina, o te hacías amigo de ellos o te quedabas atrapado. Imagínate, estás a punto de cumplir tu misión y de repente, ¡zas!, un grupo de ciudadanos paseando que no tiene idea de lo que estás haciendo. Adiós sigilo. Hablando de ciudadanos, la vida diaria en las ciudades no ayudaba en nada. La gente estaba siempre ocupada con sus asuntos, pero también metiendo la nariz en lo que no les importaba. Si un asesino necesitaba un momento de tranquilidad para ejecutar su plan, probablemente se toparía con algún curioso preguntando qué hacías con esa daga en la mano. No, amigo, no es para nada peligroso. Y por si fuera poco, las calles estaban llenas de peligros inesperados: un carro de hortalizas, un perro ladrando o el típico borracho que decidía tomarse un descanso justo en tu camino. Cada misión se convertía en una especie de videojuego, donde los obstáculos eran cada vez más absurdos. Si aprender era complicado, hacer el trabajo en estas ciudades era una pesadilla. Ahora, después de ver el ambiente, hablemos de lo que pasaba si te lastimabas. O peor, hablemos de algo que puede arruinar tu día: las lesiones. Sí, esas pequeñas cortadas que te hacen sentir como si hubieras estado en una pelea con un gato rabioso. Pero en el mundo de los asesinos medievales, una herida menor podía significar un viaje directo al más allá. ¡Qué alegría! Imagina esto: estás en medio de una pelea, te rasguñas un brazo y en lugar de un simple ouch, terminas con una infección que te lleva a la tumba. En la Edad Media, las tasas de mortalidad por heridas comunes eran altísimas. Un corte en la mano, por ejemplo, podía ser un pasaporte a la muerte. Y no había hospitales como hoy. La atención médica era más bien un consejo de la abuela: ponle un poco de alcohol y ya está. Sí, claro, el mismo que usas para desinfectar tus heridas, pero en ese entonces no había ni desinfectantes. Las infecciones eran como esa pesadilla recurrente que no puedes evitar. Una herida expuesta podía llenarse de bacterias, y adiós muy buenas. Un pequeño rasguño era como abrir la puerta a un festín para cualquier bicho que quisiera aprovecharse. ¿Te imaginas, no? Un tipo con una espada, pensando que es el rey del mundo, y termina perdiendo la batalla contra un pequeño corte. Además, las técnicas quirúrgicas de la época eran más aterradoras que un capítulo de un reality show de supervivencia. Si necesitabas un tratamiento serio, lo más probable es que acabaras en manos de alguien que no sabía diferenciar un vendaje de un trapo sucio. Y ya sabes cómo se dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Así que la vida de un asesino medieval no era tan glamorosa como Hollywood a veces nos hace creer. Con todo lo que pasaban, esos tipos tenían menos probabilidades de sobrevivir a una pelea que un pez fuera del agua. Y después de hablar de salud, vamos a ver el tema del dinero, que no es menos complicado.
Resulta que, a pesar de lo que puedas pensar, ser un asesino no era el camino dorado que muchos imaginan. La realidad es que estos profesionales se remuneraban de maneras muy variadas y no siempre eran muy lucrativas. A menudo se les pagaba en efectivo, pero también aceptaban trueques. ¿Te imaginas? Un par de gallinas por un trabajo sucio. Eso es un trato que haría en el mercado. Para que te hagas una idea, los ingresos de un asesino eran bastante parecidos a los de un campesino. Y aquí no estamos hablando de los campesinos que tienen sus tierras de lujo, no. Estamos hablando de los que apenas logran juntar para un par de panes. Y si lo comparas con otros trabajos de la época, como un mercader o un herrero, los asesinos estaban en la parte baja de la escala. Una verdadera ironía para alguien que se dedica a eliminar problemas. Ahora veamos cómo la inseguridad económica afectaba su vida. Imagina que un día te despiertas y por alguna razón no hay contratos en tu agenda, ni un solo trabajo, la nevera vacía y la presión subiendo. Había días en los que no sabían si iban a comer. Y claro, si estar herido era un problema, imagina estar sin dinero para comer. Es como quedarse sin saldo en el móvil justo cuando necesitas llamar a alguien. El drama. En resumen, la vida de un asesino medieval no era tan glamorosa como Hollywood nos quiere hacer creer. Y si creías que el dinero era complicado, espera a escuchar sobre el dilema moral de estos asesinos. Eso sí que es una montaña rusa de decisiones. Ahora que hemos hablado de dinero, hablemos de algo más profundo, la moral. Sí, la moralidad y la culpa eran como sombras que seguían a los asesinos medievales, incluso más que sus propias espadas. Imagina estar en una época donde la religión era el centro de todo y cada vida contaba. Ser un asesino no era solo un trabajo, era un verdadero dilema moral. La presión de la religión era feroz. Les enseñaban que matar era un pecado, un camino directo al infierno, así que cada vez que empuñaban su arma, no solo luchaban contra su víctima, sino también contra su conciencia. Era como si además de ser un experto en esgrima, tuvieran que ser filósofos en sus ratos libres. Y hablemos de la lucha interna. Imagina tener que justificar tus acciones, como si cada vez que te compras un café caro, tu conciencia te dijera, ¿realmente necesitas eso? Para ellos, cada asesinato era un recordatorio de su propia humanidad, una batalla entre el deber y la culpa. No es fácil ser el malo de la película, especialmente cuando la película se proyecta en tu mente. Las consecuencias psicológicas eran reales. Muchos de ellos sufrían de ansiedad, pesadillas y en algunos casos hasta locura. Era como tener un grupo de amigos imaginarios que no dejaban de recordarte lo que habías hecho. Y aquí está la ironía. Mientras eran expertos en el arte de matar, no eran tan buenos lidiando con el peso de sus decisiones. Así que si pensabas que ser un asesino medieval era solo cuestión de habilidades, espera a escuchar sobre su aislamiento. La soledad puede ser incluso más mortal que la espada. Vamos a ello. Hablemos de un tema triste. La soledad de ser un asesino. No es como en las películas, donde siempre tienen un cómplice divertido. En la vida real, la mayoría de estos tipos estaban más solos que un gato en un día de lluvia. La naturaleza de su trabajo era un gran factor. La desconfianza era su compañera constante. ¿Con quién vas a hacer amigos si todos te ven como un posible traidor? Las interacciones eran frías, llenas de miradas sospechosas. Ya sabes, como en esas reuniones familiares donde todos evitan hablar de política. Y claro, el aislamiento no solo afectaba su vida social. Imagínate vivir así, sin nadie con quien compartir tus pensamientos o temores. Eso puede hacer que tu salud mental se desplome más rápido que una bolsa de papas en una fiesta. La soledad puede ser un asesino silencioso, y estos tipos lo sabían muy bien. Sin un amigo en quien confiar, las voces en su cabeza podían volverse ensordecedoras. Si lidiar con la culpa era difícil, imagina hacerlo solo. No había nadie para aliviar esa carga, nadie para decir, tranquilo, todo va a estar bien, o simplemente escuchar. Así que, en medio de la oscuridad de su vida, la soledad se convertía en un enemigo más. Ahora que hemos visto su vida, hablemos de lo que pasaba si se les atrapaba. Si estar solo era duro, ser capturado era una pesadilla. Los castigos para los asesinos en la Edad Media eran, para decirlo de manera suave, brutales. Estamos hablando de un espectáculo que haría que incluso los más valientes se taparan los ojos. Primero, el destino más común era la ejecución, pero no era simplemente una cuestión de «y hasta aquí llegaste». No, señor. Las penas incluían desde la horca hasta la decapitación, y algunas veces se les sometía a torturas públicas. Imagina que te atrapan y en lugar de ir a la cárcel, te llevan a la plaza del pueblo, donde todos se reúnen a ver cómo te hacen pagar por tus crímenes. Es como un evento deportivo, pero mucho más sangriento y menos divertido.
Pero no solo los condenados sufrían, la captura de un asesino generaba una ola de miedo en la comunidad. La gente no podía salir a la calle sin mirar por encima del hombro. Era el equivalente medieval de tener un ladrón acechando en tu vecindario. Las relaciones sociales se volvían tensas. Nadie quería arriesgarse a hablar con un extraño por si acaso era un asesino en fuga. La desconfianza reinaba y eso afectaba todo, desde el mercado hasta las relaciones familiares. Este clima de miedo era tan efectivo que muchos preferían no salir de sus casas por la noche. Las historias de terror sobre los criminales se contaban de generación en generación, convirtiéndose en una forma de control social. Si pensabas que el miedo era solo un efecto secundario, piénsalo de nuevo. Para muchos era una realidad diaria, así que ya lo sabes. Ser un asesino en la Edad Media no solo significaba vivir al margen de la ley, sino también enfrentarse a un final horripilante que no podía ser ignorado. Y después de conocer la justicia medieval, veamos cómo todo esto se relaciona con la competencia en su mundo. Hablemos de otro aspecto complicado, la competencia entre asesinos. Imagínate esto, estás en un bar y no solo tienes que preocuparte por tus enemigos, sino también por los tipos que comparten tu mismo oficio. Sí, ser un asesino medieval no era solo una cuestión de eliminar a tus rivales, sino también de sobrevivir a la traición de tus propios colegas. Es como una telenovela, pero con espadas y veneno. Tomemos como ejemplo a los famosos asesinos de la Italia renacentista. No solo tenían que lidiar con los nobles y sus rencillas, sino que también estaban en constante alerta ante otros asesinos que querían hacerles la jugada. Uno de ellos, el temido Borgia, tenía un talento especial para convertir a sus aliados en enemigos. Hablar de dramas familiares. La traición era un riesgo constante. Un día te aliabas con alguien y al siguiente, ¡bam!, te apuñalaban por la espalda. Y no en el sentido figurado, literalmente. Las redes de asesinos funcionaban como una especie de club exclusivo, donde la única regla era que no había reglas. Si no te cuidabas las espaldas, podías acabar como el protagonista de una mala película, en el suelo y sin opciones. Y claro, no todo era amistad y camaradería. Había un dicho entre ellos: el que no traiciona, no avanza. O sea, si querías destacar, tenías que estar dispuesto a jugar sucio. Es como ser el último en un juego de la silla musical, donde todos se sientan, pero solo uno queda en pie. Y ese uno podría ser el que acaba con la vida de todos los demás. Si el miedo a la justicia era real, la traición era igual de aterradora. Nunca sabías si el tipo que compartía tu botella de vino sería el que te mandara al otro barrio. Así que en este mundo, la lealtad era más escasa que un buen café en una taberna de mala muerte. Y después de discutir esto, cerraremos con un mensaje final sobre la vida de un asesino medieval. Y para cerrar, hagamos un resumen de por qué ser un asesino medieval no es una buena opción. Primero, la vida de un asesino en esa época era todo menos glamorosa. No había Instagram para mostrar tus logros. Imagínate vivir siempre a la sombra, sin un lugar al que llamar hogar, y con la constante posibilidad de que alguien te apuñale por la espalda, literalmente. Por otro lado, la realidad de un asesino no se parece en nada a lo que vemos en las películas. No hay música épica de fondo, ni héroes que los rescaten. Era una vida de violencia, traiciones y, seamos honestos, mucho estrés. Olvídate de los lujos. Muchas veces el único lujo era no ser atrapado. Además, ¿quién quiere pasar todo el día corriendo de la ley y escondiéndose como si estuviera en un juego de ¿Dónde está Wally? La presión de sobrevivir era enorme. Y seamos sinceros, no hay nada más incómodo que tener que mirar por encima del hombro cada 2 segundos. Así que si todo lo que hemos visto no fue suficiente, aquí va un recordatorio final. Ser un asesino medieval no es el camino. En lugar de eso, ¿por qué no optar por algo más convencional? Mejor busca un trabajo en una oficina. Puedes pasar el día frente a una computadora, tomar café y, si tienes suerte, hasta conseguir el viernes libre para disfrutar del fin de semana. Así que sí, dejemos a los asesinos medievales en la historia y busquemos opciones que no impliquen que alguien quiera colgarte de una horca. ¡Hasta la próxima!